Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Laura Tatiana, Valeria Orrea, María Camila Ocampo, Cisleni Ramos y Paola Andrea Ramírez. Y vamos a hablar sobre el ciclo biogeoquímico. Biogeoquímico es un término que señala los movimientos cíclicos de los elementos biológicos vitales para la vida. En esta infografía conoceremos más a fondo sobre tres de estos elementos: el ciclo del agua, ciclo de las rocas y ciclo del carbón. Los ciclos es un conjunto de pasos que se repiten una y otra vez. Les comentaré sobre el ciclo del agua, o bien conocido como el ciclo hidrológico. Empieza cuando el sol calienta la superficie del agua, de los ríos, de lagunas, mares y océanos. Posteriormente se transforma en vapor y sube a la atmósfera. Segundo paso sería la condensación. El agua evaporada se forma en gotas, formando lo que son nubes y neblina. Estando allí, el agua pasa a su estado líquido nuevamente. La tercera fase es la precipitación. El agua condensada es vuelta a la superficie en pequeñas gotas, pero hay que aclarar que en zonas muy frías de nuestro planeta, el agua líquida pasa sólida, viéndose en nieve o en granizo. Ya siendo ya su última fase, sería lo que se llama infiltración o retorno. El agua de lluvia pasa a los ríos, el río la devuelve al mar y otra parte pasa por pequeñas grietas de rocas formando agua subterránea. De esta forma, el agua vuelve al suelo y comienza nuevamente el ciclo. El ciclo de la roca consiste en una serie de procesos constantes a través de los cuales los materiales de la Tierra cambian de una forma a otra a medida que pasa el tiempo, tal como sucede con el ciclo del agua y el ciclo del carbón. Algunos de los procesos en el ciclo de la roca ocurren durante millones de años y otros ocurren más rápidamente. No hay un principio o un fin del ciclo de la roca, pero es conveniente empezar a explorarlo estudiando el magma. Rocas ígneas. Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y la solidificación de materia rocosa fundida. El magma, según las condiciones bajo las que el magma se enfríe, las rocas que resultan pueden tener granulado grueso o fino. Las rocas ígneas se subdividen en dos grandes grupos. Las rocas plutónicas o intrusivas fueron formadas a partir de un enfriamiento lento y en profundidad del magma. Las rocas se enfriaron muy despacio, permitiendo así el crecimiento de grandes cristales de minerales puros, ejemplos granito y sienita. Las rocas volcánicas o extrusivas se forman por el enfriamiento rápido y en superficie o cerca de ella del magma. Se formaron al ascender magma fundido desde las profundidades, llenando grietas próximas a la superficie, o al emerger magma a través de los volcanes. El enfriamiento y la solidificación posteriores fueron muy rápidas, dando como resultado la formación de minerales con grano fino o de rocas parecidas al vidrio, ejemplos, basalto y riolita. Rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias están compuestas por materiales transformados, formadas por la acumulación y consolidación de material mineral pulverizada depositada por la erosión. Las rocas sedimentarias se clasifican según su... Las rocas detríticas o fragmentarias se componen de partículas minerales producidas por la desintegración mecánica de otras rocas y transportadas sin deterioro químico gracias al agua. Son acarreadas hasta masas mayores de agua y donde se depositan en capas. Ejemplos, lutitas y arenisca. Las rocas sedimentarias químicas se forman por sedimentación química de materiales que han estado en disolución durante su fase de transporte. En estos procesos de sedimentación también puede influir la actividad de organismos vivos, en cuyo caso se puede hablar de origen bioquímico u orgánico. Ejemplos, yeso, anhidrita y caliza.
Rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son aquellas cuya composición y textura originales han sido alteradas por calor y presión. A este proceso se le llama metamorfosis de la roca. Los ambientes con calor y presión suficientes para causar metamorfismo se encuentran frecuentemente donde las placas tectónicas de la Tierra se están uniendo. Allí las placas que chocan entre sí trituran las rocas y son calentadas a grandes profundidades por el magma. Las rocas pueden ser alteradas en pequeñas áreas de metamorfismo por contacto o en grandes áreas por el metamorfismo regional. El metamorfismo de contacto se produce cuando el magma intruye una roca más fría, en la roca madre o de caja. Se forma una zona de alteración llamada aureola de contacto. La puede estar dividida en varias zonas metamórficas, ya que cerca del intrusivo se forman minerales de altas temperaturas como el granate, mientras que más lejos se formarán minerales de bajo grado como la clorita. El metamorfismo regional ocurre cuando grandes regiones de la corteza son comprimidas y se deforman, cuando los ríos acumulan sedimentos sobre las rocas en cuencas sedimentarias por cientos de millones de años. La presión sobre esas rocas va aumentando y la cuenca se hunde lentamente. Con el tiempo, la temperatura y presión en las capas inferiores más antiguas aumentará hasta que comience el metamorfismo. Otra forma de metamorfismo regional ocurre cuando las placas tectónicas convergen. Una placa se sumerge bajo la otra hacia el manto. En estas zonas de subducción se produce magma que asciende por la corteza, provocando metamorfismo en grandes regiones de la corteza continental cercana a las zonas de subducción. Un resumen sería: el ciclo de la roca no tiene principio ni final, es continuo. Los procesos involucrados en el ciclo litológico toman cientos, miles o incluso millones de años. A pesar de que para nosotros las rocas son sólidas e invariables, estas cambian lentamente con el paso del tiempo. Los tres principales tipos de rocas son ígneas, metamórficas y sedimentarias. Los tres procesos que cambian una roca a otra son la cristalización, el metamorfismo y la erosión y sedimentación. Cualquier roca se puede transformar en otra al someterse a uno o más de estos procesos. Esto forma el ciclo de la roca. Ciclo del carbono. Definición. El carbono es un elemento químico no metálico cuyo símbolo es C. Es uno de los elementos más importantes y abundantes en la corteza de la Tierra y forma parte de todos los seres vivos. Gracias a su versatilidad y la capacidad de sus átomos de unirse a los principales bioelementos, se forman diferentes combinaciones que son la base de las moléculas de los organismos. En suma, el carbono es el principal componente de la materia orgánica. El ciclo del carbono. El carbono va de la atmósfera a las plantas. En la atmósfera, el carbono se combina con el oxígeno en un gas llamado dióxido de carbono, con ayuda del sol, mediante el proceso conocido como fotosíntesis. El dióxido de carbono es extraído del aire y se convierte en alimento. Luego, el carbono va de las plantas a los animales. Mediante las cadenas alimenticias, el carbón de las plantas va hacia los animales y se alimenta de ellas. Luego, el carbono va de plantas y animales al suelo. Cuando las plantas y animales mueren, sus cuerpos, madera y hojas se descomponen en el suelo. Parte de la materia descompuesta queda enterrada y tras millones y millones de años se convierte en combustible fósil. El carbono luego va de seres vivos a la atmósfera. Cada que exhalas estás liberando carbono, CO2, hacia la atmósfera. Los animales y las plantas se deshacen del gas dióxido de carbono mediante el proceso conocido como respiración. El carbono de los combustibles fósiles va a la atmósfera cuando el combustible es quemado. Cuando los seres humanos queman combustibles fósiles para darle energía a sus fábricas, plantas eléctricas, automóviles y camiones, la mayoría del carbón penetra a la atmósfera rápidamente en forma de gas de dióxido de carbono. El carbono se mueve en la atmósfera y los océanos. Los océanos y otros cuerpos de agua absorben el carbono de la atmósfera. El carbono se disuelve en agua y los animales marinos usan el carbono para crear el material de sus esqueletos y caparazones. Luego, por este ciclo, se define más como el ciclo biológico y el ciclo bioquímico.
El biológico, pues comprende el intercambio de carbono entre los seres vivos y la atmósfera, es decir, la fotosíntesis, proceso mediante el cual el carbono queda retenido en las plantas y respiración que lo vuelven a la atmósfera. Este ciclo es relativamente rápido, estimándose en la renovación del carbono atmosférico, se produce cada 20 años. Y luego está el ciclo bioquímico, que regula la transferencia de carbono entre la hidrosfera y la atmósfera, y la litosfera, o sea, océanos y suelo. El CO2 atmosférico se disuelve con facilidad en el agua, formando ácido carbónico que ataca los silicatos que constituyen las rocas, resultando iones de carbono, de biocarbono. Estos iones, disueltos en agua, alcanzan el mar, son asimilados por los animales para formar sus tejidos y tras su muerte se depositan en los sedimentos. El retorno a la atmósfera se produce en las erupciones volcánicas, tras la fusión de rocas que lo contienen. Este último ciclo es de larga duración, al verse implicados los mecanismos geológicos. Además, hay ocasiones en las que la materia orgánica queda sepultada sin contacto con el oxígeno que la descomponga, produciéndose así la fermentación que lo transforma en carbón, petróleo y gas natural. Como dato curioso, los combustibles fósiles se consideran como un recurso no renovable porque se agotan mucho más rápido de los procesos geológicos que pueden producirlo. Y el CO2 es un gas de efecto invernadero. Cuando se encuentra en la atmósfera, atrapa el calor y evita que irradie hacia el espacio. Los científicos piensan que los niveles elevados de CO2 y otros gases de efecto invernadero provocan cambios pronunciados en el clima de la Tierra. Si no se realizan cambios decisivos para reducir sus emisiones, se pronostica que la temperatura de la Tierra aumentará entre 1 y 5 grados para el año 2100. En conclusión, en este trabajo pudimos aprender lo que son los ciclos bioquímicos, la gran relación entre nosotros los seres humanos y los importantes ciclos que son vitales para nuestra existencia. Los encontramos siempre ya que es algo cíclico que nunca acaban. Aprendimos que los ciclos bioquímicos son muy importantes para la vida y la naturaleza, debido a que estos permiten que la materia nunca desaparezca y siga formándose constantemente. Y la pregunta es, ¿cuál es una fuente de carbón peligrosa para el planeta? Muchas gracias.